¿Cómo sabemos que los libros correctos se han incluido en esta colección o biblioteca de libros que llamamos Sagrada Escritura? Y esa pregunta es el tema del canon de la Biblia. Bienvenidos a Camino, Verdad y Vida. Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10 nos dice: Acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito está establecido y todo lo que quiero realizaré. Muchas personas no entienden por qué muchas de las Biblias usadas no tienen los libros apócrifos. Cuando se discute la naturaleza del canon, es importante enfatizar que Dios tiene control de todas las cosas. Dios no solamente supervisó la escritura de los libros, sino que también providencialmente reunió y preservó esos escritos que Él inspiró. Aún así, esto no excluye la responsabilidad humana. De hecho, Dios usó medios humanos para reconocer y recibir el canon. La Iglesia de ninguna manera determina el canon. La Iglesia solo reconoce y recibe aquello que Dios ya ha inspirado y preservado. Si miramos con más atención la naturaleza de la Biblia, vemos que aunque todo esto está unido en un solo volumen, en realidad lo que tenemos no es un solo libro, sino más bien un volumen que incluye una colección de 66 libros individuales. Es una biblioteca de libros y dado que hay tantos libros, juntos constituyen la Sagrada Escritura. Eso nos hace plantearnos la pregunta: ¿por qué estos 66 libros? A menudo hablamos del canon de la Escritura, y esa palabra canon proviene de otra palabra griega, canon, que es la palabra griega para vara de medir o norma. Y así, cuando a la Biblia se le llama el canon de la Escritura, esto significa que estos libros en conjunto están incluidos en ese volumen que funciona como la vara suprema de medir o la norma o autoridad para la Iglesia. Hay una frase en latín que se ha utilizado con frecuencia a lo largo de los siglos para describir la Biblia, y va así: que la Escritura es la norma normans en sine normativa. Ahora, se nota una forma de la palabra norma. Aparece 3 veces en esa pequeña expresión. Norma, normans, que significa la norma de las normas. Eside normativa, que significa y sin norma. Entonces, es la norma o el estándar de los estándares y no tiene par ninguna otra norma por la cual sea juzgada. ¿Hasta dónde se extiende el canon de la Escritura? Los críticos de la Biblia dicen que tenemos 66 libros incluidos en la Biblia y que esta lista de 66 ha sido reducida de entre más de 2000 candidatos para su inclusión en la Escritura, y cuando se considera el enorme número de libros posibles que podrían haber sido incluidos en la Biblia, y a la luz de ese gran número, solo hay 66 que sí fueron incluidos en la Escritura. Ellos plantean esta pregunta: ¿no parece probable, al menos en términos de las probabilidades, que algunos libros que deberían haber sido incluidos en la Biblia fueron omitidos? Y otros libros que quizás no estaban realmente calificados para su inclusión, ¿sí entraron? En el siglo II, con la amenaza del gnosticismo
Los mismos gnósticos escribieron sus propios libros cortos y los difundieron ampliamente y reclamaron autoridad apostólica para ellos. Estos libros nunca fueron considerados seriamente para su inclusión en el canon, por lo que es realmente engañoso decir que había más de 2000 candidatos potenciales. En el proceso de la selección histórica que la Iglesia atravesó, con mucha precaución y con cuidadosa investigación, vemos que solo hay 2 o 3 libros que alguna vez fueron considerados seriamente para su inclusión en el Nuevo Testamento. Esto es, que en el análisis final no fueron incluidos. Entre ellos está el Didache, el Pastor de Hermas y la primera carta de Clemente de Roma. A lo largo de los siglos, 3 principios ampliamente reconocidos fueron usados para certificar estos escritos, que venían como resultado de revelación e inspiración divinas. En primer lugar, el escrito debía de tener un profeta o apóstol reconocido como su autor, o uno asociado con ellos, como en el caso de Marcos, de Lucas, de Hebreos, Santiago y Judas. En segundo lugar, el escrito no podía estar en desacuerdo o contradecir las escrituras previamente reveladas. En tercer lugar, el escrito necesitaba de un consenso general por parte de la Iglesia como un libro inspirado. De esta manera, cuando varios concilios se reunieron en la historia de la Iglesia para considerar el canon, no votaron por la canonicidad de un libro, sino más bien reconocieron después del hecho lo que Dios ya había escrito. Con respecto al Antiguo Testamento, para el tiempo de Cristo todo el Antiguo Testamento había sido escrito y aceptado en la comunidad judía. El último libro, Malaquías, había sido terminado alrededor del 430 a.C. No solo el canon del Antiguo Testamento de la época de Cristo se conforma al que ha sido usado a lo largo de los siglos, sino que no contenía los libros apócrifos. Libros apócrifos. Apócrifo significa escondido. Hay 14 libros apócrifos. No se aceptan como inspirados por Dios porque, número 1, nunca son citados en el Nuevo Testamento. También Cristo nunca los mencionó en su lista de Lucas capítulo 24 versículo 44. Número 2, carecen del soporte y aprobación de los escritores judíos antiguos. Número 3, tienen problemas con su contenido. Por ejemplo, el libro de Tobías capítulo 4 versículo 8 al 10 y el capítulo 12 versículo 9 enseña que el dar limosna puede salvar de la muerte y la morada oscura. Segunda de Macabeos capítulo 12 versículo 43 al 46 indica que uno puede hacer expiación por los muertos. Está claro que estas enseñanzas son inconsistentes con las enseñanzas bíblicas. Número 4, no tienen poder profético, ya que esta es una marca poderosa de la verdadera escritura. Este grupo de 14 escritos no genuinos fueron escritos después de Malaquías y añadidos al Antiguo Testamento alrededor del año 200 a 150 a.C. en la traducción griega del Antiguo Testamento hebreo llamada la Septuaginta. Tales libros aparecen hasta hoy en día en algunas versiones de la Biblia. No obstante, ni un pasaje de los libros apócrifos
es citado por algún escritor del Nuevo Testamento, ni Jesús afirmó algo de ellos conforme él reconocía el canon del Antiguo Testamento en su época. Las mismas 3 pruebas claves de canonicidad que se aplicaron al Antiguo Testamento también se aplicaron al Nuevo Testamento. En la actualidad, las Escrituras ciertamente tienen más que suficiente contenido para ser cuestionadas, considerando que están constituidas por 66 libros, 1189 capítulos y 31.173 versículos. Cuando usted abre su Biblia para leer o estudiar, es posible que se haya preguntado alguna vez en el pasado o posiblemente se esté haciendo la siguiente pregunta en este momento: ¿cómo puedo saber o cómo puedo estar seguro de que esta es la palabra de Dios pura y verdadera? Una pregunta de este tipo no es del todo mala, especialmente cuando uno busca aprender con una mente que quiere instruirse. Las Escrituras invitan a que se haga el tipo de preguntas tales como: ¿de dónde viene la Biblia? ¿De quién es el pensamiento que refleja? ¿Se perdió algún libro de la Biblia en el pasado? ¿Qué es lo que las Escrituras dicen acerca de sí mismas? ¿Es que la Biblia sostiene sus declaraciones por lo que hace? ¿Quién escribió la Biblia, Dios o el hombre? ¿Han sido protegidas las Escrituras de corrupción humana a lo largo de los siglos? Sin duda alguna, estas preguntas han bombardeado la mente de muchos, pero únicamente el estudio de las Escrituras responde a todas estas preguntas, al grado que no hay necesidad de ser molestados por ellas nunca más. Las Escrituras proveen esa certeza. Tome su Biblia y deje que hable por sí misma. ¿Dice ser la palabra de Dios? Sí. Más de 2000 veces en el Antiguo Testamento tan solo, la Biblia afirma que Dios habló lo que está escrito en sus páginas. Desde el principio, en Génesis capítulo 1, versículo 3, hasta el fin en Malaquías capítulo 4, versículo 3, y continuamente a lo largo del Antiguo Testamento, es lo que afirman las Escrituras. La frase palabra de Dios ocurre más de 40 veces en el Nuevo Testamento. Es equiparada con el Antiguo Testamento. Es lo que Jesús predicó. Fue el mensaje que los apóstoles enseñaron. Fue la palabra que los samaritanos recibieron como fue dada por los apóstoles. Fue el mensaje que los gentiles recibieron como fue predicado por Pedro. Fue la palabra que Pablo predicó en su primer viaje misionero. Fue el mensaje predicado en el segundo viaje misionero de Pablo. Fue el mensaje que Pablo predicó en su tercer viaje misionero. Fue el enfoque de Lucas en el libro de los Hechos al esparcirse rápidamente y ampliamente. Pablo fue cuidadoso en decirle a los corintios que él habló la palabra como fue dada por Dios, que no había sido adulterada y que era una manifestación de la verdad. Pablo reconoció que fue la fuente de su predicación. Los Salmos capítulo 19 y 119, junto con Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, hacen afirmaciones poderosas de la palabra de Dios que la apartan de cualquier otra instrucción religiosa que ha llegado a conocerse en la historia de la humanidad. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 y Romanos capítulo 1 versículo 2 afirman que la Biblia es sagrada y santa. La Biblia afirma que tiene autoridad espiritual definitiva en doctrina, reprensión,
corrección e instrucción en justicia, porque representa la palabra inspirada del Dios Todopoderoso. Las Escrituras afirman su suficiencia espiritual a tal grado que aseguran ser exclusiva para su enseñanza. La palabra de Dios declara que es inerrante e infalible. En otras palabras, es verdadera y por lo tanto digna de confianza. Todas estas cualidades dependen del hecho de que las Escrituras son dadas por Dios, lo cual garantiza su calidad en la fuente y su escritura original. ¿Y tú? ¿Crees que el canon de la Biblia es exacto? ¿Cómo puedes estar seguro de que la palabra escrita, revelada e inspirada ha sido transmitida sin pérdida alguna de materia? Te invitamos a que nos escribas en los comentarios acerca de estas preguntas. También puedes suscribirte al canal de YouTube y activar las notificaciones. Puedes seguirnos también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y así no perderte del próximo tema sobre las diferentes traducciones de la Biblia y su credibilidad.